del hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular que así anuncia la nueva alborada. Deberíamos haber estado en la plaza, pero debido al tiempo que hacemos, este era el plan B y tenemos que hacerlo aquí. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a toda la gente que ha venido. Muchas gracias por venir, a los tres cónsules de los tres diferentes países. Y vamos a ver si empezamos el acto y después hacemos la ofrenda floral a Salvador Allende, que lo tenemos aquí en la plaza de al lado, ¿no? Bueno, esto lo hacemos como cada año, llevamos bastantes años haciendo el homenaje a Salvador Allende. Este año, aparte de Izquierda Unida, había una comisión que ha trabajado duro y bien y también estamos todos representados en esa comisión. Tenemos la satisfacción o el orgullo de que ya esto es un acto internacional, porque hay aquí tres personas, tres cónsules de diferentes países, que os los voy a presentar. Alicia Muñoz, de Bolivia. Gloria Román, de Venezuela. Y Luis Valenzuela, de Ecuador. Como queremos que esto sea una cosa sencilla y un poco rápida, hemos decidido que los tres representantes de diferentes países van a tener unos minutos para hablar y en principio le vamos a ceder la palabra al cónsul de Ecuador. Por favor. Buenos días, compañeros. Quiero agradecerles a todos por la invitación. En nombre de la República del Ecuador, estamos aquí presentes el día de hoy, dejando firme nuestro compromiso con los compañeros de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Somos compañeros plurales, somos internacionalistas, estamos tratando de expandir nuestra revolución ciudadana, de llegar a todos los espacios donde podamos. Nuestro compromiso con cada uno de ustedes. Nuestra patria, nuestra república, siente los mismos problemas que cada uno de ustedes siente, porque tenemos un enemigo en común, el capitalismo. Ahí estaremos para luchar junto a ustedes. Queremos recordar los valores de nuestro compañero Salvador Allende, alguien que representa algo tan importante para nosotros. Es por eso que hemos acordado entregarles unas palabras y yo quería recitarles el poema Vientos al exilio de Mario Benedetti. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadillas. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios, y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hacia el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo. Y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más aprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadillas. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más, para seguir matando. Y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin pueblo. Señores, nosotros estamos comprometidos con los procesos de la izquierda mundial. Tenemos que recordar siempre las enseñanzas de nuestro compañero Allende y estar firmes ante este asesinato brutal que comete el capitalismo. Vamos a caminar juntos
Los pueblos de la Alianza Bolivariana de las Américas, los pueblos de Latinoamérica están junto a ustedes. Vamos a caminar siempre, Latinoamérica está de pie. La revolución se hace caminando, pero se hace de pie. Muchas gracias a todos. ICV por esta invitación, Izquierda Republicana y bueno, demás compañeros, la Asamblea Bolivariana, que también hay compañeros aquí. Bueno, después de las palabras de Luis, pues digo lo mismo, ¿no? Pero he traído un escrito que sacó la coordinadora Simón Bolívar el día de ayer en Venezuela y me gustaría transmitirlo. Allende, el hombre que era un pueblo. A 40 años del golpe militar de derecha en Chile, recordamos con orgullo latinoamericano a nuestro mártir, Salvador Guillermo Allende Cosnes. Este hombre, de origen vasco, nieto de Ramón Allende Badín, el Rojo, e hijo de Salvador Allende Castro, ambos radicales y masones. Fue médico, político socialista y presidente de Chile. Tuvo influencia de un viejo zapatero anarquista, Juan Damarchi, quien le infundió muchas de las futuras banderas de lucha social y las cuales defendió hasta el momento de su muerte. En la actualidad, con la distancia que nos brinda el tiempo, el acercamiento nos da las luchas populares, antiimperialistas y anticapitalistas. Podemos ver rasgos que se asemejan en los procesos revolucionarios de América Latina y del mundo. El gobierno de Allende inicia el 4 de noviembre de 1970. Destacó por el intento de establecer un camino no violento hacia el Estado socialista, usando medios legales, la vía chilena al socialismo, lo cual consistía en la estatización de las áreas claves de la economía, la nacionalización de la gran minería de cobre, la aceleración de la reforma agraria, el congelamiento de los precios, el aumento de los salarios de todos los trabajadores y la modificación de la Constitución y creación de una Cámara Única. Con ello, llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. Como respuesta, la derecha, con el apoyo de la prensa opositora, parte de la cual era financiada por la CIA, intensificó sus acciones de sabotaje y barricadas, llegando a producirse graves enfrentamientos callejeros e implantando un clima de intolerancia en el país. Los medios opositores, la prensa oficialista también participó en este ambiente de enfrentamiento y descalificación, igualmente con el apoyo monetario de la CIA. Otros gremios realizaron un paro nacional para hacer caer al gobierno de Allende, quedando el país virtualmente paralizado. Su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, promovido por el gobierno estadounidense a través de la CIA, sobreviviendo una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, que duraría 16 años. Hoy, más que nunca, América Latina retoma las banderas del socialismo revolucionario, las de Allende, las de Chávez, las de los pueblos sufridos y las de los indígenas en resistencia, las de la dignidad popular y la justicia social para enfrentar al imperio, convirtiéndose estas luchas el mejor homenaje que podamos brindar a nuestros héroes mártires revolucionarios. Hoy más que nunca y por siempre, Chicho Allende vive, Chávez vive, Bolívar vive y la lucha sigue. Bueno, la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela prácticamente ya ha expresado toda la posición aquí de los cónsules del ALBA. Latinoamérica vive un momento trascendental, importante, en la liberación de sus pueblos
y ha constituido instrumentos que puedan viabilizar y consolidar no solamente una democracia participativa, un proceso revolucionario, anticapitalista y antiimperialista. La consolidación del poder y la participación real y efectiva de los pueblos, de los indígenas, trabajadores, de toda la sociedad civil en su conjunto. Pero para llegar a esta situación hemos tenido que transitar por caminos difíciles. La historia de los pueblos de Latinoamérica, al igual que de todos los países del mundo entero en su proceso de emancipación, de liberación, está marcada por la sangre de nuestros pueblos, de los indígenas, de los trabajadores y sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué recordamos hoy a Salvador Allende? Y aquí tenemos la bandera de Chile. ¿Por qué a 40 años en este acto emotivo estamos posicionando, el proceso chileno de entonces y el pensamiento social, político y económico de un hombre que ha contribuido a la emancipación de nuestros pueblos, como Salvador Allende, que ha marcado un hito importante y primero en este proceso libertario? Chile como país en 1920, en la masacre del cobre, del salitre, obreros del cobre y del salitre fueron masacrados en Iquique, en la escuela de Santa María. A partir de entonces gesta un movimiento obrero, un movimiento político, sindical vigoroso, que llevaría al presidente Allende al gobierno, al primer presidente socialista. A pesar de que en Bolivia y otros países hubo intentos, en 1952 en Bolivia se produjo una de las revoluciones más importantes, pero fue el movimiento obrero latinoamericano, inspirado en ese proceso chileno, que imbricó, que tuvo que concatenar para lograr y finalmente a donde estamos en este momento. Pero Chile ha jugado un papel muy importante en ese proceso. Y Salvador Allende y el proceso socialista de 1970 hasta 1973. No me toca más que recordar de manera emocionada porque me tocó vivir ese proceso. Salí exilada del golpe militar de Chile, de Bolivia, de Hugo Banzer Suárez, y Chile nos acogió a exilados uruguayos, paraguayos, brasileros, argentinos, a movimientos revolucionarios y guerrilleros de entonces. Confluimos todos en Chile porque Chile nos acogió, al igual que a los sobrevivientes de la guerrilla del Che Guevara, de Ñancahuazú. Chile para nosotros fue una escuela, no solamente política, sino de solidaridad internacional, en el que hemos trabajado también en los movimientos de solidaridad en Chile. Hemos vivido ese proceso de oposición del imperio que introdujo todo tipo de implementos y elementos para hacer fracasar ese proceso. Ahí el imperialismo jugó sus cartas hasta promover el golpe de Estado un día como hoy. Le debemos mucho como pueblos a Salvador Allende, por eso nos emociona este día, que aquí la izquierda unida, aquí se ve en Badalona, realice este acto conmemorativo, emotivo, y que la memoria histórica esté presente en cada día, en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia social, para seguir el ejemplo de ese hombre como Salvador Allende, como Hugo Chávez, Simón Bolívar, Evo Morales, aquellos héroes que murieron, aquellos combatientes revolucionarios que fueron fusilados, asesinados, miles de internacionalistas revolucionarios
fueron desaparecidos en Chile, asesinados, torturados como Víctor Jara. Igual Chile ha contribuido con grandes revolucionarios que formaron las tropas las tropas guerrilleras del Che, y el último intento guerrillero donde murieron también varios combatientes chilenos. Hoy recordamos porque somos internacionalistas y porque este día debe significar de compromiso que la figura de Salvador Allende, al igual que la de Chávez, la de Fidel Castro, del Che Guevara, sea reconocida en ese nivel internacional y que honremos la memoria de nuestros héroes, honremos la memoria de estos grandes revolucionarios. Con un patria o muerte venceremos, hasta la victoria siempre. Ahora el compañero Francisco va a leer el manifiesto y después pues ya hablaremos para lo que viene después, para ir a la plaza, llevar la ofrenda escolar y demás. Lee el compañero Francisco el manifiesto. Una cosa, abans de res, us podeu apropar, no? Crec que us podeu apropar. Hi ha molta distància, però una miqueta. No em menja ningú, la gent del fons us escolta una mica més bé. Apropeu-vos. Moltes gràcies. Perdona, que no m'adona que estava gravant. Esperem una miqueta perquè la gent s'acabi d'apropar. Y habla un poquito rápido. O tírate más para allá. Aún. Ja esteu tots? Silenci. En fi, en nom del Comitè Salvador Allende, Silencio, por favor, silencio, Levanta. ja? En fi, comento que en nom del Comitè Salvador Allende llegeixo el manifest. O sigui, a mi em toca, jo sóc un com altre qualsevol, o sigui, em podien tocar a mi com podien tocar qualsevol, però en fi, em sento un honrat de tenir aquest honor. Comissió d'homenatge a Salvador Allende i Badalona. L'11 de setembre de 2013 commemorarem els 40 anys de la mort de Salvador Allende, president de Xile, una data molt significativa en la història de la democràcia. Però sobretot volem recordar que Salvador Allende va representar per la democràcia arreu del món i d'una manera molt especial pel que va significar com a símbol per la llibertat de Catalunya el seu govern entre 1970 i 1973. Per a tota la gent demòcrata a Catalunya, aquest govern de Salvador Allende a Xile va representar un anhel per construir una societat més justa, lliure i solidària. Per això Catalunya va viure, ara fa 40 anys, tan a prop de Xile, pel que representa Salvador Allende, al costat d'altres figures que van saber expressar en el seu art i el seu compromís els valors de la llibertat, com Pablo Neruda i Víctor Jara. Reivindiquem el nom d'un president democràtic, enderrocat pel feixisme, però sobretot reivindiquem els valors que van inspirar el seu compromís polític i la seva acció de govern fins al darrer dia. Salvador Allende segueix sent un referent necessari quan molta gent arreu expressa la necessitat de transformar la societat. Vivim moments de profunda injustícia social i econòmica. Cal teixir una societat plenament democràtica i cal un nou model econòmic plenament transformador que no es basi en l'explotació permanent de les persones. El govern de la Unitat Popular, liderat per Salvador Allende, va establir les bases en molts temes pels que avui dia encara lluitem arreu del món. En l'àmbit econòmic, el seu govern va impulsar mesures per transformar un model econòmic que s'ha evidenciat no tan sols pervers, sinó més insostenible. A Xile, les mesures de democratització dels recursos naturals i les limitacions a les grans companyies internacionals són encara un referent, com ho són les seves mesures per l'accés a l'habitatge, a la sanitat pública o per una educació per a tothom, sense oblidar el seu compromís amb els pobles de Xile, com el Mapuche, o el seu compromís real de suport al món de la cultura. Avui Xile viu una intensa lluita social i política en contra dels mateixos poders als que es va enfrontar Salvador Allende. Avui, Catalunya segueix reivindicant la necessitat de transformar la societat enmig d'una greu crisi econòmica i política injusta. Avui, arreu del món, les lluites per una nova economia, per la justícia social, per l'accés als serveis bàsics o per la llibertat dels pobles segueix no tan sols vigent,
sinó que és més necessària que mai. 40 anys després de l'assassinat de Salvador Allende, no tan sols reivindiquem la seva figura i la seva acció de govern, sinó que expressem la vigència dels seus valors i la seva lluita, i ens comprometem a mantenir vius aquests ideals. Salvador Allende, vive! Salvador Allende, vive! Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos. Casi 20 años, a través de la entidad Badalona Solidaria que yo entonces en aquella época presidía. Entonces se consiguió a través de un compañero que el monumento está hecho por un chileno que lo cedió al Ayuntamiento de Badalona, se consiguió pagar, supongo que alguien de aquí que ahora está presente tiene esa memoria, y entonces después de mucho esfuerzo se consiguió poner aquí en el barrio. Aquí yo antes escuchaba los discursos y decía, vamos a hacer al final, y decía la ruta de los revolucionarios. Vamos a empezar con Salvador Allende, vamos a seguir con el Che y seguramente que tendremos que poner algún monumento más.